Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar con lo que es la práctica número 11 de la materia programación orientada a objetos. Ok, este día lo que vamos a estar haciendo es creando un mecanismo que nos permita poder crear usuarios mediante la aplicación que nosotros ya hemos venido trabajando, ¿sí? Como siempre con el paradigma de programación orientada a objetos. Y pues tener lo que vamos a crear ahorita es una manera más interactiva para poder crear mediante lo que es la terminal un usuario, ¿sí? Vamos a ver el funcionamiento. Voy a abrir una nueva terminal por acá. La voy a abrir acá donde dice Van Console. Acá le voy a dar clic derecho, abrir en terminal integrado, ¿sí? Y aquí pues voy a hacer algo. Recordando en la práctica anterior, si nosotros hacíamos esto, .NET Run, podíamos recordar que si solamente hacemos esto, lo que se nos enviaba era un correo electrónico al que nosotros hayamos configurado, en el cual nos aparecía el listado de los usuarios, si habíamos ingresado alguno nuevo, o en su defecto nos apareció un mensaje que decía que no se había ingresado nuevos em, usuarios. Esto si nosotros no le pasábamos ningún argumento, porque recordemos que acá en el programa, si se fijan, estoy en el archivo program, acá, se recuerden que el archivo programa es el primero que se ejecuta, es la clase principal. Dice, hay un if, ¿cierto? Que si los argumentos son completamente igual a cero, es decir, que acá, al momento de correr nuestra aplicación de consola, no le pasamos ningún argumento, eh, va a hacer esto, va a ser lo que es el email service, que es esta clase que tenemos por acá, send email, va a ejecutar esta función por acá. Entonces recuerden que ya habíamos visto esto en la práctica anterior. Para motivos de práctica y recordar lo que habíamos hecho, voy a correrlo así simplemente, .NET Run. Vamos a esperar un momento que cargue. Ahorita no hemos hecho nada de crear usuarios ni nada de eso. Ok, no como si no pasó nada, pero si yo me vengo acá a mi correo, si se fijan acá, hay un nuevo correo. Y podemos ver que dice usuarios agregados hoy, nombre. Esto es porque estaba haciendo unas pruebas, ¿sí? Y pues este es el correo que nos está enviando. Ok. ¿Cuáles son los cambios que le hemos hecho al proyecto? ¿O cuáles son los cambios que vamos a necesitar para poder crear usuarios más dinámicamente? ¿Sí? Antes teníamos esto, que si le enviábamos parámetros, lo único que nos hacía era imprimir los argumentos que le estuviéramos pasando acá. ¿Qué hemos hecho ahora? En la parte del else, recuerden que si los argumentos son cero, es decir, que no le pasamos ninguno acá, en nuestra aplicación va a ejecutar esto. Ya vimos cómo funciona, ya nos cayó el correo. Ahora, en la parte del else, en la condición, si esto no se cumple, es decir, que si le pasamos algún argumento, vamos a hacer eso, .NET Run, ¿ok? Y le vamos a pasar un argumento. Recuerden que después del run vamos a pasar cualquier tipo de número de string y básicamente eso ya se convierte en un argumento, entonces no se cumple la primera condición que está por acá porque ya los argumentos ya no son cero. Si estamos mandando algo, entonces va a caer esto, show menu. Pero primero vamos a ejecutarlo para que vean cómo va a funcionar la aplicación, ¿sí? Y básicamente ahora lo que nos ha lanzado es un pequeño menú que nos dice selecciona una opción. Y tenemos tres opciones: crear un usuario nuevo, que es lo que vamos a hacer ahorita, eliminar un usuario existente y salir. Vamos a seleccionar, por ejemplo, o acá una opción que no esté dentro de lo que hemos planteado, uno, 2 y 3. Vamos a seleccionar la opción 4. Miren lo que me aparece acá. Debes ingresar un número válido, uno, 2 o 3. Ahora voy a ingresar una letra, por ejemplo, voy a ingresar una A. Me dice, debes ingresar un número, uno, 2 o 3. Entonces, básicamente, no me va a poder dejar ingresar un número que sea mayor que 3 o un número que no sea un número, es decir, que sea una letra. Entonces, voy a ingresar el número uno, que es la opción del menú para poder crear un usuario nuevo. Voy a dar Enter y me dice acá, ingresa la información del usuario. Ahí está lo que es el ID. Me está pidiendo lo que es el ID. En este caso voy a ingresar un ID, por ejemplo, así, 50, es un número. Me pide un nombre. Voy a poner un nombre, un ejemplo de un nombre, por así ser Douglas. Así, puedo dar un Enter. Y me está pidiendo un email. Vamos a poner douglas@gmail.com. Si se fijan, esto es una forma más interactiva.
¿Ok? Ahora me pide un saldo. Recuerden que cuando nosotros creábamos un usuario así mediante código, poníamos cada una de estas atributos para poder crear nuestro usuario en base a las clases que hemos venido trabajando. Un saldo le vamos a poner de 1000, un ejemplo, y ojo acá, me hace una pregunta, que escriba una C si el usuario es un cliente o una E si es un empleado. Vamos a escribir una E y voy a dar un enter. ¿Sí? Si es un empleado, si se recuerdan, la clase empleado que nosotros habíamos creado eh, por acá, employee, pues en su último atributo, él lo que nos pide es un departamento. Voy a poner que pertenece al departamento de recursos humanos, así, ¿sí? Si antes seleccionábamos la C, pues básicamente sería un cliente. Y recuerden que un cliente nos pedía en su último atributo un text regime, ¿sí? Que es otro valor. Esa era la diferencia entre cliente y el employee. Si se fijaron cuando di enter, pues esperó como 2 segundos en que se me guardara el usuario y aquí aparece nuevamente lo que es el menú. Si venimos a la parte de bin y buscamos el archivo JSON y lo abrimos, vamos a ver algo por acá. Si se fijan, acá está el usuario que acabo de ingresar. Departamento, recursos humanos, ID el 50, el nombre que le pusimos Douglas y el correo. Acá está el balance y la fecha en que lo creamos. Esto recordemos que la clase básicamente nos agarra la fecha actual en la que nosotros creamos registro. No es necesario que la ingresemos, ¿sí? Y eso básicamente pues es lo que hemos codificado hasta ahorita. Si damos la opción 3, ¡pum! Salir y termina nuestra aplicación. Ok, ¿cómo hemos logrado eso para poder crear un usuario así dinámicamente? Voy a cerrar esto por acá y voy a cerrar también el email service y básicamente les voy a mostrar los cambios que se han hecho hasta ahorita. Ok, recordemos, si no le pasamos parámetros acá, cuando corremos el .NET Run, si no le pasamos parámetros, simplemente me envía un email. Ok, pero si le pasamos parámetros, ¿qué hace? Me envía y me ejecuta este método que se llama show menu. ¿Sí? Acá está abajo creado. ¿Qué hace show menu? En su primera línea de código lo que hace es limpiarme la consola, limpiarme la terminal. ¿Ok? Luego, mediante este console.writeline, lo que hace es imprimirme, selecciona una opción y hacemos 3 writeline más, que en este caso es la opción 1, opción 2 y opción 3. ¿Ok? Estos son simples mensajes que imprimimos en la terminal. Luego declaramos una variable, la cual va a ser de tipo entero y se va a llamar option, ¿sí? Y la inicializamos en 0. Ok, ya tenemos esta variable ahí para poder almacenar un valor más adelante. Ok, hacemos uso de perdón, voy a guardar. Hacemos uso de este bucle repetitivo que es do while, ¿sí? Este do while, ¿qué es lo que va a hacer? Si se recuerdan, si yo ponía un valor mayor que 3, me volvía a lanzar un mensaje por terminal y si ponía una letra también. Entonces lo que hago acá en esta línea es que agarro lo que el usuario escribe por consola, el valor del menú que ha ingresado y hago lo siguiente. Intento convertir lo que ha escrito en la terminal a un entero, ¿sí? Si eso falla, si no se puede convertir a un entero, significa que no es un número. Entonces es una letra. Y lanzo este mensaje. Debes ingresar un número 1, 2 o 3, ¿sí? Porque este try parse lo que me va a intentar convertir es el input, ¿sí? Y me lo va a guardar en esto. ¿Y en qué me lo va a convertir? En un entero. Pero si eso falla, me lanza este mensaje que debo ingresar un número, ¿ok? Ahora, si lo que ingresó el usuario sí es un número, pero caemos acá que ese número es mayor que 3, entonces nos lanza este mensaje. Console.writeline, debes ingresar un número válido. Es decir, es el 1, el 2 o el 3. ¿Ok? Ahora, esto se va a estar repitiendo hasta que el usuario ingrese una opción válida. Si la opción es completamente igual a 0 o la opción es mayor que 3, vuelve a repetirse el do. ¿Ok? Esta es como la condicional que se tiene que cumplir para que esto se esté repitiendo. Es decir, que esto va a estar validando que hasta que se meta un número, que sea 1, 2 o 3, nos va a dejar pasar. ¿Ok? Si el usuario ingresa un número válido, sale del do y utilizamos la sentencia switch. Esto es como un switch case.
no es como un switch case, es un switch case. Es para ver los casos, posibles casos que se puedan dar. Ok. Al switch le metemos lo que es la opción. Recordemos que en opción tenemos almacenado nosotros el valor que ingresó el usuario. ¿Sí? En el primer caso, si la opción es 1, va a ejecutar create user. Si la opción es 2, va a ejecutar delete user. Este es un método que vamos a crear en la siguiente práctica. ¿Ok? Por ahorita vamos a crear el método createUser y este último. Si el usuario ingresó 3 mediante el environment.exit y le pasamos un 0, se cierra o se termina nuestro proyecto de consola y hace un break. Ok, vamos a centrarnos acá. Si el usuario ingresó 1, se ejecuta este método. ¿Y dónde está este método? Está acá abajo. Está acá, miren. Es todo este método de acá. Si se fijan, el método de delete ya lo tenemos por acá, pero está vacío. Entonces todavía no está haciendo nada. Eso lo vamos a ver en la siguiente práctica. Por ahorita vamos a centrarnos en crear el usuario. Así de esa manera dinámica como lo hemos venido creando acá, que nos van apareciendo los mensajes del menú en la terminal. ¿Qué hace ese método? Cuando yo selecciono el 1, porque ya lo estoy ejecutando acá, ¿qué hace ese método? Primero me limpia la terminal, ¿sí? Hace un console.clear, me limpia la terminal y luego me imprime este mensaje que dice ingresa la información del usuario. Ok. Y luego me va pidiendo así valor por valor, como se fijaron que yo fui introduciendo en la terminal. Primero me pide el ID, ¿ok? En un entero guardo lo que el usuario escribió en la terminal. Mediante este console.readline, yo agarro lo que el usuario tipió en la terminal y mediante este int.parse, lo que él escribió lo convierto en un entero. ¿Por qué? Porque el console.readline lo que hace es que el usuario lo que ingresa lo agarra, lo capta, pero como un string, es decir, como una cadena de caracteres. Y yo lo que quiero guardar es un entero, entonces por eso le hago el int.parse para convertirlo en un entero. Luego me pide lo que es el nombre, lo mismo, console.readline, nombre, esto solo es un mensaje. Y acá, como si un nombre, pues no es un número, sino una cadena, no le hago el int parse, sino que lo guardo en un string, ¿sí? El nombre que me va a ingresar acá. De igual manera el email y el saldo. El saldo, recordemos que puede ser un decimal, puede traer punto decimal. Entonces lo que hago es que en una variable de tipo decimal, que al cual hemos llamado balance, voy a hacer esto. Voy a agarrar lo que el usuario tipió y voy a hacer el decimal.parse. Esto lo que hace es convertirme el string que está agarrando por acá en un decimal y lo guardo por acá. Ahora, acá tenemos como quien dice una condicional. Dice, escribe C si el usuario es cliente, E si el usuario es empleado. Ok, si se recuerdan en el ejemplo que hice cuando corrí el ejercicio, escribí una E. Entonces, hacemos una validación. Guardamos en un char. Un char es un tipo de dato en el que solamente se guarda un valor, un carácter, al cual hemos llamado user type. Lo que el usuario ingresa por la terminal, ya sea la C o la E, se va a guardar en esta variable, ¿sí? Luego hacemos un user new user, ¿sí? Estamos instanciando o creando un nuevo objeto de tipo user, al cual hemos llamado new user. Y hacemos una validación. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si el usuario que queremos crear va a ser de tipo cliente o va a ser de tipo empleado. La máquina no sabe. Acá nos damos cuenta si va a ser un cliente o va a ser un empleado. Y hacemos la validación. Dice, if user type es igual a C, es decir, que si lo que está en esta variable es igual a C, o sea, si el usuario ingresó una C y me quedó almacenado aquí, va a hacer esto. Si no, obviamente es una E o cualquier otro dato. Entonces va a ser de tipo departamento. Ok, si el usuario ingresó una C en esta parte de acá, recordemos que quedó almacenada acá y hacemos la validación. Si esa variable es una C, es completamente igual a una C, ¿qué hace? Nos imprime régimen fiscal. Recordemos que el último atributo, el último parámetro, ya sea de un cliente o de un employee, cambiaba, no era el mismo. Para un C, que era un cliente, nos pedía un régimen fiscal y para un E, que era un employee, nos pedía un departamento. ¿A qué departamento pertenecía? Entonces, como era el último, tenemos que hacer esa validación. ¿Sí? Entonces, para saber qué tipo de usuario es el que nosotros queremos crear de estos dos. Ok, si yo ingresé la C, lo que me va a pedir es un régimen fiscal y lo guardo acá como un char. ¿Sí? Ya saben que char.parse
me convierte lo que me captura la terminal desde acá, lo que estoy tecleando acá. Acá está en un string, pero mediante este char parser me lo convierte en un char, que es un solo carácter. ¿Ok? Entonces, si hice eso, hago un new user, que es el objeto que tengo acá ya instanciado, y eso va a ser igual a que new client, es decir, la clase cliente que tengo por acá. Y le paso lo que ya guardé, miren, el ID, el name, que es este, el ID, el name, el email, el balance y el tax regime, que es el que almacené acá, que le pedí al usuario. ¿Ok? Así creo el nuevo usuario. Si no, si el usuario ingresó una E, es porque es de tipo employee. Y lo que voy a pedir aquí no es un tax regime, es el departamento al que pertenece, porque es de tipo empleado. Lo mismo, como el departamento puede ser un string, no tengo que convertirlo a ningún tipo de datos, porque ya viene en string. Entonces, en un string guardo department. ¿Sí? Aquí es donde se guardó lo de recursos humanos que pusimos cuando hice el ejemplo. Y ahora creo el usuario. Aquí está New User, el objeto. New Employee, si se fijan. En este caso estaba creando un objeto de tipo cliente. Y en este caso estoy creando un objeto de tipo Employee. Y le paso las mismas variables. Solo que, si se fijan, la última, como les digo, cambia. ¿Sí? Esto ustedes lo van a notar si han visto las prácticas anteriores que cada clase, el último elemento cambiaba. Ahora mandamos a llamar a la clase storage.json, que es la que tenemos por acá, y mandamos a llamar el método addUser. Vamos a ir a buscar ese método, está por acá. Ese método no cambia nada, ese método se mantiene igual, ya lo hemos venido trabajando, está por acá. El addUser, ya saben ustedes qué es lo que hace ese método. En prácticas anteriores se ha explicado muy bien que convierte un JSON, ¿verdad? Y se va a guardar a un archivo que nosotros le especificamos y listo. Entonces, ¿y qué estamos haciendo cuando mandamos a llamar al método? Le pasamos el new user, ya sea este o este. ¿Ok? Entonces ahí ya se guardaría nuestro usuario, sea de cualquier tipo. Y luego, ¿qué hacemos? Imprimimos un console.readline, usuario creado exitosamente. Esperamos 2 segundos. Si se fijaron, cuando yo le di al último valor, hubo un lapso de 2 segundos, porque eso es lo que yo le he programado acá, 2000. Estos son milisegundos que se convierten a 2 segundos y luego me vuelve a mostrar el menú, Show Menu. Y así sucesivamente yo puedo estar creando usuarios, ¿sí? Con esta misma lógica. Ok, entonces eso ha sido toda la lógica para poder crear usuarios así dinámicamente. Si se fijan, este código se podría mejorar. ¿Cómo así? Es la tarea de ustedes. Ok, ¿cómo así? Este código no está validado. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo acá veamos, acá cuando llegamos a este punto de readline, me dice escriba C si el usuario es cliente, P si es empleado y lo guarda acá. ¿Qué sucede si yo tipeo una D o una Z o una A? Siempre me lo va a almacenar y cuando venga a hacer aquí la validación de que si es una C, me va a dar error. ¿Ok? Entonces, yo lo que necesito es que ustedes validen que los únicos datos, esa va a ser su tarea que para esta práctica. Les voy a subir todo este código que hemos trabajado a GitHub. Les voy a dejar el enlace al repositorio. Obviamente, si ustedes le dan clic a ese enlace, se van a ir a mi repositorio, van a poder descargar el proyecto y van a ver todo el código que yo tengo, ¿sí? Lo que necesito que hagan es que ustedes puedan crear validaciones, ¿sí? Invéntense ahí la manera de cómo crear validaciones. Por ejemplo, otra validación que pueden crear es acá. Si se fijan, cuando le digo que me escribe el ID, no existe ninguna validación para que me ingrese solamente datos números, ¿sí? Una persona bien puede venir y me puede ingresar aquí, no sé, ABC. Entonces acá el readline se va a encargar de leer ese ABC y cuando este in.parse intente convertir ese ABC a un entero, eso va a dar un error, porque ABC no es un número. Entonces me va a decir que no lo puede parsear. Y es más, vamos a hacer esa prueba. Ya van a ver. .NET Run y le paso un parámetro, nuevamente 20, puede ser cualquier parámetro. Lo que necesitamos es que después del run haya algo ahí para que me pueda tirar el menú y voy a
poner la opción uno, que es crear un usuario nuevo. Y si se fijan ahí me dice, ingresa la información del usuario. Voy a poner ABC. ¡Pum! Miren lo que sucedió. Me dio un error. ¿Por qué? Porque esto no tiene ninguna validación de que me pueda ingresar solamente lo que es números, ¿sí? Este int.parse intentó convertir lo que estaba capturando en un número, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque le introducí ABC y ABC no es un número. Entonces ahí el sistema no encuentra qué hacer y pum, me lanzó un error. Entonces ahí lo que necesito que hagan es una validación, como ustedes invéntenla, para que el usuario solamente pueda ingresar números. ¿Ok? Y si ingresa letras, pues que me lance un error y que me vuelva a lanzar el ID, o ahí vean ustedes cómo lo hacen. De igual manera, el saldo, básicamente un string no se podría convertir a un decimal, porque decimal son números, ¿sí? Pasaría el mismo problema. Entonces lo que quiero que ustedes hagan es que descarguen el proyecto, porque se lo puede dejar en GitHub, y hagan las validaciones que ustedes consideren pertinentes. Ya les dije dos: el balance, por ejemplo, el balance, el ID. También esto, por ejemplo, aquí me está diciendo que ingrese una C o una E, pero ¿qué sucede si yo ingreso cualquier otro tipo de letra? El sistema no me tendría que dejar, sino que solamente me permitiría ingresar una C o una E. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes hagan. Vamos a hacer la última. Voy a correr por última vez mi sistema para ingresar a un nuevo usuario y que vean ya la última vez cómo es que funciona. Voy a escribir uno, ¿sí? ID, obviamente ahorita tengo que ingresar un ID que sea un número, porque no está validado. Si ingreso letra, ya vieron que lanza un error. Nombre, voy a poner, no sé, Pablo. Email sería Pablo, arroba gmail.com. Saldo, voy a ingresar siempre 1000, no sé. Ahora, en el ejercicio anterior ingresé una E, ahora ingresé una C. Si se fijan, me pide un régimen fiscal. No sé, ahí voy a colocar de qué tipo era el régimen fiscal. Veamos. Tax regime era de un char. Entonces voy a poner que es una N para decir que es una persona natural. Y si se fijan, dice usuario creó exitosamente, se espera un momento, que son los 2 segundos que lo configuré, y me vuelve a tirar el mensaje. Ahora, si yo me vengo al user JSON, lo abro. Aquí tiene que estar ya lo que es Pablo. Si se fijan, aquí está Pablo. 1020, ya saben que esta clase le agrega lo que es un cierto porcentaje al balance que nosotros le agregamos, por eso nos aparece en 1020. El ID que le puse, tax regime y el ahora. ¿Ok? Entonces, chicos, busquen en la práctica número 11, que es esta, el código. Se lo pueden dejar en GitHub, descárguenlo, ejecútenlo tal cual lo estamos haciendo ahorita. Y lo que yo quiero que me envíen son capturas de pantalla de que ustedes han validado lo que posiblemente podría dar error. Yo ya les dije lo que podrían validar acá. Podrían validar el ID, podrían validar el balance, que es un decimal. Y si ingreso texto, esto da un error. Lo de la C, lo de la E. Y si ustedes encuentran alguna otra validación que podrían hacer ahí, pues háganlo. Ok, chicos, espero que les sirva esta práctica. En la siguiente lo que vamos a hacer es crear el método para poder eliminar un usuario existente, y pues de igual manera pues, les voy a subir el código y vamos a ver qué actividad se les puede dejar. Así que no se olviden de marcar asistencia, porque la asistencia es bastante importante. Al finalizar va a ser una cierta moderación en su nota, las prácticas. Así que no se olviden marcar asistencia y nos vemos a la siguiente práctica. Chao, chao.